Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros estudiando el segundo libro de Samuel. Ahora estamos en el capítulo 13 y hoy queremos estudiar el versículo 3. Pero Amón tenía un amigo llamado Jonadab, hijo de Simá, hermano de David, que era muy astuto. Bueno, estamos en este capítulo 13. Tiempo después aconteció lo siguiente: Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella llamada Tamar, y Amón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Amón estaba tan apasionado que cayó enfermo de amor por su hermana. Como ella era virgen, Amón pensaba que sería imposible acercarse a ella. El versículo 3 de nuestro estudio de hoy: pero Amón tenía un amigo llamado Jonadab, hijo de Simá, hermano de David, que era muy astuto. Bueno, queridos amigos, mirando un poco el contexto bíblico, es decir, esta narración en su contexto bíblico, Jonadab figura clave en la tragedia que se destaca aquí entre Amón y Tamar. Jonadab es entonces esa figura. Ahora, aquí se demuestra que el pecado de Amón que le desea, no surge tampoco de la nada, queridos amigos, los pecados. Los pecados no es que ¡pum!, apareció nomás ahí en tu vida. No, este es un proceso, este es un camino de pecado que estamos haciendo. Se alimenta de voces externas. El pecado se alimenta de voces externas. Peñandeñas en dúo, peñandeñas esa, son las voces externas. Ahora, el autor sagrado, de esta manera, está mostrando que el pecado de Amón absolutamente, queridos amigos, no va a surgir de cualquier cosa, de la nada, sino que hay algo más o menos premeditado. Ahora, Jonadab, como Ish Hakam Meod, hombre extremadamente sagaz. Hombre extremadamente sagaz. Iletradito ya, iletradito. Pero este Jogma, es decir, esta sabiduría, no es una sabiduría justa, sino una astucia torcida, una inteligencia puesta al servicio del mal. Eso es lo que muchas veces decíamos nosotros. Lleva querido Marcelo, igual la anteriormente a la Augustata. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, los que tienen posibilidades se van, ¿verdad? Se van afuera a estudiar. Sí, mi hijo se va a Estados Unidos, mi hijo pega Camoa. Es nombre doctor en esto, licenciado en esto, máster. Ambuere. Y yo sé, querido amigo, porque yo también hice situaciones más o menos de ese estilo, ¿verdad? Ambuere, de aquí para allá, ¿verdad? Estudiando, forzándose. Pero después, ¿qué pasa, queridos amigos? Están en la UA, en vez de que hoy putenó las etapas, en vez de que hoy ya popona las cosas, o un botado de jamás ya las apisan. Apenas la dice una astucia torcida. Una astucia torcida. Jogma es sabiduría, queridos amigos. Pero sabiduría que está a favor, ¿verdad?, de la gente, la sabiduría justa, la sabiduría de la comunidad, del pueblo. Pegan la ñande y ella pone servicio de aquello que nos rodea. Ahora, el relato, queridos amigos, aquí nos va a subrayar la corrupción moral que siempre opera mediante consejos engañosos. Consejos engañosos. La caída de Amón ya comienza aquí, en esta relación desviada. Ya comienza a caer. ¿Por qué? Porque hay una relación desviada. Podríamos la relación positiva. Podríamos la relación de diálogo, queridos amigos, cada uno hoy tirata cuatija en ñoya o ta hoy cota iñacane. Daya ya pomo, allá ya estiramos, hay oñón diepa ña de ya de tirana, oñón diepa ña de yajana. Y eso es difícil. Entonces, la corrupción moral siempre es muy engañoso, y así también la caída después comienza desde este momento. La caída de Amón, porque Amón no llegó y ya lleva, y ya hoy. Pero esto va a caer, esto no puede continuar de esta manera.
Y por último, queridos amigos, un deseo ilícito que encontramos aquí se transforma en pecado consumado cuando muestra un consejero que legitima su pasión desordenada. Cuando se le legitima, queridos amigos, esa pasión desordenada, ahí viene el problema. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre, vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa de Yarañe, todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes. Y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 13, el versículo 3. Pero Amón tenía un amigo llamado Jonadab, hijo de Simá, hermano de David, que era muy astuto. Queridos amigos, nuestro contexto histórico de este versículo 3, en la corte de David, existían múltiples personajes muy influyentes alrededor de los hijos del rey. Ya siempre voy. Como un tutor, ¿verdad? Entonces, claro, como eran los tutores, se encariñaban mucho también. Y entonces, esta política interna se tejía no solo con autoridad formal, sino también con alianzas privadas, familiares, personales. ¿Y por qué? Porque yo agrupado. Yo cuavo mi hijo, pégame a mi hijo. Y entonces el otro le respeta también. El que le hizo crecer, el que le aconsejó siempre. Y entonces por aquí vienen después las situaciones de corrupción. Entonces mucha atención porque son alianzas privadas, alianzas familiares de acuerdo a nuestra conveniencia. Upeago la ñandella apeago la obispo cueras y añandeina a través de su carta pastoral de este año, ¿verdad? Y por ahí y hay que leer y hay que entender. Pero no tenemos que leer con fanatismo. Vamos a leer como leyendo cualquiera de los libros de la palabra de Dios, porque es una reflexión justamente sobre la palabra de Dios. Es una reflexión sobre los valores que la Biblia nos transmite, ¿verdad? La Biblia nos transmite esto, lo mismo, pero de una manera ahora aplicada a nuestra realidad. Después de evaluar, ¿ustedes qué piensan que hacían los profetas? Los profetas lo primero que hacían era mirar, conocer cuál es la realidad, va a ir con la problema, va a ir con la no imponáis en añade de a ver, venían de obispo, de 7 puntos. Nos habla primero de la política, nos habla luego de la educación, nos habla luego de la economía, a pesar. 7 puntos nos habla de la salud. O sea, es un diagnóstico. Yo creo que profesionalmente cualquier médico que te hace un diagnóstico, un clínico, este es como un clínico que comienza a mirar la realidad. Y después, una vez que mira la realidad, te va a decir, pealan de pujanza, pean de uda, pean de yapo, Entonces, upebe y catúa lleva la peña ne cangue, entonces llamo puata. Diga, tú la ñane cangue, ñapo, llama un burriga. Por eso, queridos amigos, aquí, Jonadab pertenece a este círculo de la casa real por ser hijo de Shimá, hermano de David, lo cual lo convierte en una figura con legitimidad familiar y alta influencia. Ahí está la influencia. Históricamente, este versículo
muestra cómo la monarquía davídica vivía un momento de fragilidad interna después del pecado de David con Betsabé. Es decir, la consecuencia de nuestros pecados después tiene una fuerza tremenda, ¿verdad? ¿Dónde? Y justamente sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Ñandeña mañana ya es añas en duda, entonces ya puede ñande ya en duda ya es ñande lo gaplupe. Esto sugiere, esta narrativa, lo que estamos viendo, que la casa real ya estaba marcada por tensiones, quiere decir que ya había intrigas, que ya había deterioro moral, y eso es lo que habíamos dicho ya y habíamos visto en el mismo rey David, ¿verdad? Hay un deterioro. Entonces cae en esa tentación, cae con la mujer de Urías. Y así la Escritura presenta también la astucia, la sagacidad, presenta su astucia. Y eso se dice ormá, la sagacidad. Ahora, como el tipo de sabiduría que en la historia antigua se asociaba a consejeros peligrosos capaces de transformar un conflicto privado en una crisis nacional. Conflicto privado en una crisis nacional. Esto también es importante mirar y ver un poco, porque opea la ñane consecuencia ñandeña ñandutaina de acuerdo amba eva la yepa, porque esa crisis nacional proviene de un conflicto familiar, de un conflicto en un grupo mucho más pequeño, pero después que se convierte ahí en un conflicto nacional. Con respecto a lo cultural y antropológico, los amigos del príncipe tenían siempre una enorme responsabilidad moral. Ahora tiene responsabilidad moral, tal cual, pues influirían en la educación ética de la familia, en una relación ética, pero de toda la comunidad. Daeku señonte ina lleva la ñamindu uta se la igual se la peamos y lo otro salvaje y se puede ver la se comunidad la se loga plube cada uno salvaje y porque no endusei do estudiasei do guapesei oñamindu umia lleva sobre el camino de la justicia, porque esto es humanidad, queridos amigos. Yo no sé, hay algunos que nosotros los teólogos, no tú y yo veo el asunto que se hacen opinólogos, ¿verdad? Opinólogos de la Biblia, opinólogos de la religión. Hombre, esa es la cátedra. Yo una vez ando en mi canal, pero dicen cualquier virore, ¿verdad? Cualquier virore, dicen. ¿Pero por qué? Porque son opinólogos. Te habla como si fuese que estuviese en la cátedra de San Pedro hablando, ¿verdad? Pero que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación de lo que están diciendo. Están diciendo cualquier viroreí, ¿verdad? Entonces, recordemos que todo lo que es educación es lo que influye en la vida del hombre, lo que influye en la vida de la comunidad. Y por lo tanto aquí Jonadab lo que está haciendo es encarnar al mal consejero. El mal consejero, queridos amigos, es el que va a llevar a un mal camino después también a toda la comunidad. Entonces, la figura recurrente en la antropología bíblica, aquel que en lugar de corregir la pasión, alimenta y la estructura. Ustedes piensan, queridos amigos, que estas religiones, alguien se levantó un día y escribió ahí y ya está ya. No. Así como también yo sé que todas esas cartas pastorales, etcétera, están en el añamiento de dividir, poner bien, hasta es lindo porque hasta el número bíblico es 7 puntos, ¿verdad? El número 7 quiere decir la perfección. Es que ahí está agotado todo, pero por lo menos de 7 puntos, pero ya es interesante. Entonces, todo esto, queridos amigos, también influye en la vida del hombre si es que nosotros no miramos profundamente lo que Dios nos pide como camino para cambiar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. El capítulo que tenemos aquí, queridos amigos, es el capítulo 13, con el versículo 3. Pero Amón tenía un amigo llamado Jonadab, hijo de Shimá, hermano de David, que era muy astuto. Muy bien. Hasta ahí entonces estamos y vamos a ver algunas de las palabras claves que tenemos en esta narración. En primer lugar, el astuto, ¿verdad? El Arum. También la serpiente, Arum. Génesis, capítulo 3, la serpiente era el más astuto, el Arum. Entonces, describe también a la serpiente del Génesis, como decíamos, y despliega un campo semántico que combina inteligencia, sagacidad y tendencia a la manipulación. Ya ando por ahí. La palabra, entonces, que estamos utilizando, el Arum, está desplegando un campo semántico, es decir, significados que podemos encontrar. Combina con inteligencia, es decir, ser muy perspicaz, inteligente. Vaya, lamboy, se le escribe así. Segundo, sagacidad, muy sagaz, sagacidad. Y luego también, tendencia a la manipulación. Pero tú ya yo entendí por ahí. Tendencia a manipular las cosas. Entonces, queridos amigos, aquí está, carta pastoral de los obispos, salen los puntos. En vez de que ya guapilla calculaña mañana, ya bueno, ya guapimina pe congreso, ven para hoy, ya lleva, allá pues ya le mi pa, ¿qué nos dicen los pastores? Ustedes piensan que eso se dice por decir nomás. Aquí hay miles y miles y miles de capillas, miles y miles de parroquias y hermanos que participan, ¿verdad? Entonces, hacen un camino de fe, todos hacemos un camino de fe, queridos amigos. Y desde ahí surge, ahora viene y se saca una conclusión y se pone por escrito. Igualito que la Biblia. Ustedes piensan que en la Biblia vino un fulano de tal, se sentó y escribió y dijo, bueno, nave, con ave, bejo, pelé. No, queridos amigos. Esto es una reflexión, pero de un pueblo, de una realidad que se vive. Cuando la realidad, ñande ya veré, cuágina peña de neta, y por eso sale una carta pastoral, ¿verdad? Que se escribe, que se dice, esto es lo que sentimos. A ver, hoy, ¿verdad? En nuestros lenguajes somos mucho más diplomáticos. Entonces se dice, opinamos, decimos que, se tendría que. Pero los profetas, acuérdense, y de que, peje, y ya, taquían de la iba y la yeya, pues. Apenas ya pues no pea, después dice, ¿verdad? Entonces venían de ya, hoy te cada vez acá y rayo. Esos son los profetas del Antiguo Testamento. Hoy en día, evidentemente, que el lenguaje es diferente, pero solamente el lenguaje es diferente, pero la realidad humana, nuestros pecados son los mismos, queridos amigos, ¿entienden? Entonces lo que tenemos que hacer es sentarnos, reflexionar, entender, estudiar. Esto es lo que nos dice. Ojalá, a mí me gustaría que justamente ahí en nuestro Congreso, por ejemplo, esto sería lo máximo. Si en Dumina ve, político cueva ve, peño ve vejina, de las cámaras, baja y alta. Pero no mina la presidente de los obispos, con su secretario, lo que sea, tojoico ahí, a todo exponemía de cocardacua. Y por ahí está, un bien enorme van a hacer ustedes, por lo menos incluso de marketing ya eso, me van a llegar ahí. Pero Anita veo que está en lo externo, ¿verdad? Pelle vinieron y hablaron y le recibimos y escuchamos las quejas o lo que sea.
O también los caminos de solución, porque fíjense que la palabra de Dios y los profetas, pero tacrireña de ese, me de ya, de ambitira, me de la teyuruguaya de yara, pero siempre después te presenta, queridos amigos, vendrán tiempos en que nosotros, ¿verdad? Que son consecuencias de una conversión verdadera. Queridos amigos, con ambas con añas de ñas enduro, con ambas con ya estoy que veñan de acá, me lleva veñan de con asome, ciertamente que va a ser diferente. Entonces el arum, la inteligencia, dice, pero expresa una inteligencia aquí en este caso que es desencarnada, y ese fue el problema muchas veces. Hoy coñan de la opinólogo, vean la cuena estaba en la periodista que la opinólogo, cueva maga tu va a la iglesia, va a pea, va a pamo, cueva tu guau, las ricas. No, queridos amigos, aquí tenemos que escuchar a una comunidad, y esta es una comunidad. No es entonces que a alguien se le ocurre nomás. Esto es un clamor, ¿verdad? Y por eso siempre se dice el clamor de la comunidad, el clamor del pueblo. Y entonces tiene que ser una inteligencia encarnada. El arum quiere decir una inteligencia desencarnada. Hoy cuando hay opinólogo, eres cualquier bloreía, apenas voy a llegar la otra. La olla por agüeres, olla por ser en el país por la mía. Entonces conversión, queridos amigos. Discernir caminos posibles sin considerar la moral que los regula, Entonces ya pipareinta. Entonces ñandeña ñemoigua como los padrones también de la moral. Vamos a volver enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 3. Pero Amón tenía un amigo, a que vean, llamado Jonadab, hijo de Shima, hermano de David, que era muy astuto, Arum. Y el otro es justamente la palabra amigo, ¿verdad? El rea. El término rea no es un simple conocido. Amigo, el Paraguay es un país de amigos ahí la gente. No es simplemente un conocido o uno que está próximo a mí en relación de mi confianza, véalase amigo, intimidad más bien entonces cotidiana. Sino que esta palabra rea revela, queridos amigos, algo mucho más fuerte, ¿verdad? Aquí el rea puede ser fuerza de crecimiento, pero también, queridos amigos, el rea puede ser fuerza de perdición. ¿Fuerza de qué cosa? De ruina. ¿Por qué? Y porque el rea entra a lo más profundo en el sentido integral de la persona y en el acompañamiento total de la persona. Vea la rea, es superficial. Y entonces, como hay una confianza plena, total, es decir, empatía, diríamos nosotros hoy en nuestro idioma, empatía. Eikepe y pirebe y se pea la ñandeñi m, la castellanos a guaraní la ñandeya etamo. Eike y pirebe, eñandú, pendera pisao ñandú. Llegó que mala sea abuela y oía hasta añandumi ña fulana, añandumi, o sea, hasta eikepe y pirebe, hasta aikwamimba, y paja el aicotea. El guaraní y el hebreo pues, son dos idiomas primitivos y por eso es que se parecen demasiado. Las expresiones son casi idénticas. El rea quiere decir eso. Hasta añandumi. Ese es el verdadero amigo. Hay que tape y pirebe. Va eva la realidad. Va eva la oñandú. Pero hay muchas gente que se hacen guau del amigo político en el momento, pero todo es con otro interés. En realidad vos no sos mi amigo. Vos sos un compinche conmigo. Pero
para hacer acciones delictivas incluso, ¿entiendes? Entonces, en el momento que queman las papas, entonces nos corremos y cada uno desaparece, ¿verdad? Ahora, la Escritura insiste en una amistad verdadera, en este que se dice emuná. Emuná es fidelidad, queridos amigos, mucho más que rea, emuná, fidelidad. Ahora, Jonadab utiliza la confianza y justamente por eso utiliza rea. La Biblia utiliza la palabra rea y no emuná, porque emuná de amén quiere decir fidelidad, fidelidad total, amén. Y sin embargo, eso es el emuná, pero el rea quiere decir, sí, podemos ser también amigos de mucha confianza, pero también esa confianza que yo tengo hacia esta persona, en el momento exacto, me puedo salir corriendo. No sé si ustedes recuerdan ese, creo que era el oso, los dos amigos, algo así era, ¿verdad? Que se cae del árbol, uno se sube al árbol, viene el oso y él se hace del muerto, y viene el oso, y viene y le huele, toca, no le come. Y después el otro desaparece, a disparar. No le salva a su amigo, ¿verdad? Y le pregunta, ¿y qué es lo que te dijo ahí el oso? Y le dijo, Peixagua, amistad, mejor tener enemigos que tenerle a ese de amigo, ¿entiendes? Apenas las años de ego, ¿verdad? La palabra emuná es fidelidad y la palabra rea quiere decir que te puedes traicionar. Falta de fidelidad justamente. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña? En primer lugar, ese corazón sin disciplina expresa de voces ajenas. Si no tenemos disciplina en la amistad, entonces cualquiera que huba voces ajenas. Entonces, ofrecen de pea, ofrecen de amor, de yajón de más, vea, y yo oferta pona, güey. Entonces te vendes al mejor postor, ya eñante. Oye, vende al mejor postor, pero me vea. Una segunda situación, queridos amigos, como enseñanza de la palabra de Dios, es la astucia sin virtud. Es amenaza social. La astucia. Ser astutos, pero con virtud hacia el aspecto de la comunidad. Tienen que ser astutos, dice Jesús mismo, como la serpiente, pero mansos como la paloma. ¿Por qué? Porque tenemos que estar al servicio de la comunidad. Porque si no, si yo soy astuto nomás, busco para mi provecho, utilizo, y entonces destruyo a mi comunidad. Una tercera enseñanza es que la amistad define el destino moral. La amistad, es decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Hey, yo digo, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, vaya de sana, malan de socio, cuera, mara, pues, cuera y valares hoy. Mandi, vagina la de popetea, o bebé, eres bebé. Dime con quién andas y te diré quién eres. Con ambas con algo ñande, si yo que fuera, ema con ñande con allá y cuá. Con algo de cosas nuevas. Con ambas con allá, es algo repetición. Si no hay cuá, algunos la hipocheterei, como si fuese lo que estamos descubriendo la pólvora. Con algo de descubrimiento de la pólvora. Con ambas más precolaye con entonces, dime con quién anda y te diré quién eres mi hijo. Y a veces la amistad define entonces, queridos amigos, tu amistad, ¿verdad? Define tu moral. Tu moral va a definir con quién andas. Una enseñanza cuarta es el pecado nunca es solo personal. Que vea. A ver, Génesis y pone ahí. Cuando uno cae en el pecado, queridos amigos, y cuando uno anda en una moralidad desviada, evidentemente que después, ¿qué es lo que hace? Y quiere que los otros también caigan en la misma situación. Reana, pecado, ahí. Siendo tú y la señote. Y por último, queridos amigos, la palabra puede también construir o puede pervertir. Entonces, tenemos que discernir las voces, quiénes nos hablan. Porque tenemos que entender cuáles son las que vamos a acuñar. Mare palaña penata y eso. Por eso que es importante el debate y el diálogo. Ñoñohendúa. Pero ñohendú quiere decir, queridos amigos, no con fanatismo, porque la fanática dicatuin eñemongueta en día. La fanática dicatuin eñemongueta. Y andeña mañana ya esana mandipa. Añetetela yajatañaina, pero porque somos capaces, ¿verdad? De escuchar, de abrir los ojos. Y luego, queridos amigos,
de convertirnos de acuerdo a la verdad. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.